Son 15 años haciendo estos encuentros vinculados a la cultura y el desarrollo y la Universidad del País Vasco en los cursos de verano. Y en este año hemos elegido el temas migratorios y el tema del antirracismo porque, bueno, últimamente está en todas las redes sociales, incluso en algunos medios políticos, estos discursos de odio que no hacen nada bien a la población, ¿no? Nos parecía que era necesario hablar de estos temas, que era necesario juntarnos para intentar contrarrestar esos discursos e intentar apoyar el bien común global entre diferentes comunidades. Este foro en concreto es una oportunidad de escuchar las voces diversas, pero también una oportunidad para trabajar en red y poner conocimiento al servicio de la acogida de las personas. Las migraciones están aquí, están llegando, es una oportunidad y no sabemos aprovecharla. Yo creo que con estos encuentros pues estamos dando pues esas herramientas, ¿no?, para poder enriquecernos, la diversidad, todo lo que nos está dando y que siempre va a ser positivo. Estos espacios son muy interesantes para poner sobre la mesa realidades que no conocemos, poder analizarlas, discutirlas, generar conciencia crítica. No solamente nos permite sentarnos y conversar, pero también nos permite poner todas esas cuestiones comunes en la mesa y debatirlo con el conjunto de la sociedad que somos. Son temas que luego aplicamos en nuestra cotidianidad. El reunirnos y el escuchar diferentes puntos de vista o diferentes trabajos nos enriquece a todos y nos hace no perder ese objetivo que no solamente el propio, sino hacer una valoración global y tener en cuenta el trabajo de otras realidades. C'est un espace de dialogue qui nous permet vraiment, chacun à partir d'un point de vue situé, de partager sa compréhension, de partager son approche et de voir ensemble justement comment transformer cette injustice et ces inégalités qui sont portées par le système capitaliste patriarcal. Para combatir los discursos de odio hay que primero reconocer que los medios de comunicación también emiten discursos de odio. Luego también entender que las personas racializadas no solo están para hablar de racismo y de inmigración, que normalicen nuestra presencia porque somos o estamos aquí desde hace mucho tiempo, porque somos vecinas, vecinos, vecines y por tanto podemos y debemos hablar desde ahí. Y luego también es importante esta lógica acerca de las personas que migran o racializadas como eternamente recién llegadas, ¿no?, que nos marca como seres ajenos. Siempre se ha hablado por nosotras y parte de esa justicia cognitiva es apropiarnos de los espacios y hablar en primera persona. Muchas veces se nos ha dado voz, pero lo que hay que darnos no voz, sino espacios donde podemos hablar de nuestras vivencias, donde podemos dar herramientas de lucha, herramientas de emancipación que vienen desde nosotras mismas. Por mi condición de ser una persona racializada, una mujer, me ha venido muy bien porque me he sentido muy identificada con todas las mujeres negras que han hablado desde diferentes realidades y me ha parecido súper interesante. Considero que es muy importante tener una educación antirracista. Lo que necesitamos es escucharnos y escuchar a los otros, a los que todavía no hemos escuchado porque son invisibles, que son los migrantes. Y hoy aquí nos han contado historias, nos han pedido que nos abracemos a la esperanza y un encuentro así es ese punto en la gran oscuridad que nos rodea de luz mediática de cara a fortalecer esa esperanza que necesitamos como el oxígeno. Desde mi punto de vista es cada vez más importante tener este tipo de espacios, no para convencer a nadie, sino para crear estructuras de alianzas, de colectividad, donde las reflexiones que salgan de aquí, eso sí, que sirvan para hacer presión para que los decisores políticos pues hagan su trabajo en materia legislativa.